Bienvenidos a Venezuela al Día, el noticiero que conecta con la realidad de los venezolanos donde quiera que estén. Estos son nuestros titulares. Diosdado Cabello en la mira. Se acerca el final de otro duro de la tolda roja. Operativo militar sacude el arco minero. La población, el blanco de la represión armada. De migrante a emprendedora, esta mujer transformó las remesas con tecnología confiable. Revivimos el escándalo que paralizó al concurso de belleza más famoso de Venezuela. Una antigua predicción matemática sobre el fin del mundo en el 2026 resurge por cuenta de la inteligencia artificial. Cada vez más son las visitas de altos mandos militares a Venezuela. La más reciente, la del jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, volvió a sacudir el tablero político y reavivó una pregunta que retumba dentro y fuera del chavismo. ¿Se acerca el final de otro duro de la tolda roja? Mientras crece la presión internacional y se activa el ruido de los colectivos en las calles, Diosdado Cabello vuelve a estar en el centro de todas las miradas. El hombre sobre quien pesa una recompensa de $25 millones sorprendió al país con una frase que muchos interpretaron como una advertencia. Entonces todo tiene su final. Que yo me vaya. Todo tiene su final. La frase sonó casi como una confesión. No pasó desapercibida en Venezuela, porque cuando Diosdado Cabello habla de final, nadie lo toma a la ligera. Entonces todo tiene su final. Empiezan, terminan las cosas. Esta gente le va a dar una depresión muy arrecha el día que yo me vaya. Perdón, muy fuerte, quise decir. Todo tiene su final. Para ustedes con mucho cariño. ¿Se trata de una despedida o de otra jugada política? Los recientes simulacros en Caracas y versiones sobre posibles operaciones de extracción tipo Nicolás Maduro volvieron a sacudir el tablero político y más de uno comenzó a hacerse la misma pregunta. Diosdado, considerado el hombre fuerte del chavismo, sigue enviando mensajes entre líneas. Crecen las dudas sobre lo que realmente ocurre detrás del poder. Claro, yo recuerdo que dijeron, no, ya está en Panamá y lo que viene es para acá, para Venezuela, ya listo. Y ahora ella está diciendo que va a negociar con el régimen, que había dicho que jamás se iba a sentar con este régimen. Lo que no sabe es que este régimen no se va a sentar con ella. Ni tiene en sus planes sentarse con ella. Es una nulidad absoluta en los asuntos de Venezuela, esa señora. El conductor de Con el Mazo Dando, el hombre que durante más de una década ha utilizado la pantalla de VTV, canal oficial del Estado, como tribuna de poder, amenaza y control, tiene vigente sobre su cabeza $25 millones de recompensa por acusaciones por narcoterrorismo. Washington lo mantiene en la mira, pero en medio de la crisis, la presión internacional y las fracturas internas del chavismo, siguen lloviendo las preguntas. ¿Quién protege realmente a Diosdado Cabello? La política de Estados Unidos en ese tema no ha cambiado y cuando cambie te dejaremos saber. Yo creo que ellos se preguntarán hoy, la figura de Diosdado Cabello, de otros actores políticos solicitados por los Estados Unidos, bueno, ¿en quién confío yo dentro de la estructura de este interinato que parece un castillo de naipes, ¿no? ¿Qué puede suceder allí? ¿Hay un sector civil que pueda entregar a Diosdado Cabello o no? ¿Hay un sector militar que lo pueda entregar? Él mismo puede negociar, como lo hizo Alex Saab. Demostrarle que somos de verdad, de carne y hueso,
existimos. Diosdado Cabello nació en El Furrial, estado Monagas, ingeniero, militar retirado, fue diputado, presidente de la Asamblea Nacional y actualmente ministro y secretario general del PCV. Sus enemigos lo identifican como el operador que movía hilos, controlaba lealtades y activaba la calle cuando el poder se sentía amenazado. No, yo no quiero que me llamen colectivo, porque eso es feo. Bueno, anótenme a mí como colectivo ahí, me anoto en cualquiera. Anótenme a mí como colectivo, como uno más. Aunque el número 2 del chavismo lo niega y asegura que los colectivos son apenas organizaciones populares, analistas y reportes de inteligencia los describen como grupos armados que imponen control, represión e intimidación en las calles. Imaginen mañana se está despidiendo del programa. Ahí está, primicia, lo dijimos aquí en este programa. Su nombre aparece una y otra vez en expedientes judiciales y aunque su presente contrasta con el Diosdado desafiante que durante años encarnó el discurso antiimperialista del chavismo, sus palabras siguen generando inquietud. Una campaña, Diosdado se reunió con Estados Unidos. Reto a quien sea, a Reuta, a todo lo que escribieron a ti, Balurdo, que muestre una pruebita así. Analistas aseguran que ha perdido influencia militar, pero todavía le atribuyen poder en estructuras de seguridad y en los sectores más radicales del oficialismo. Diosdado Cabello es una figura impredecible y todavía capaz de generar tensión en Venezuela. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país. La transición tutelada por Estados Unidos rompió al chavismo. Ya no es un bloque monolítico. Se habla de tensiones y de una relación fría entre Cabello y Delcy Rodríguez, quien ha ganado terreno en el nuevo mapa del poder. El pueblo venezolano sufrió un ataque armado externo militar de una potencia nuclear. Y en estos 30 días hemos dicho que Venezuela ha transmutado y ha madurado lo que ha sido el impacto. Diosdado ha intentado mostrarse distinto. Menos explosivo, más frío, más calculador. Y hemos ido revisando por dónde nos hemos metido en estas rutas de la peregrinación, de todos los compromisos, de todo lo que escuchamos de la gente. Pero sin abandonar el tono de amenaza que lo convirtió en uno de los hombres más poderosos y controvertidos del chavismo. Nosotros tenemos que estar solo bloque. Un solo bloque. Siempre hemos estado un solo bloque y en las circunstancias, en las peores circunstancias nos hemos mantenido unidos. Venezuela intenta reconstruirse entre la incertidumbre y la esperanza de cambio, pero el nombre de Diosdado Cabello sigue generando temor y tensión, porque aunque golpeado y bajo presión, Diosdado Cabello sigue presente en cada movimiento del oficialismo. Esta historia continuará. Esta historia continuará. A propósito de esta frase de Diosdado Cabello, de que esta historia continuará, en las últimas horas el ministro de Interior y Justicia ordenó reactivar la llamada revolución judicial en las cárceles venezolanas, una decisión que para muchos es una nueva muestra de que sigue moviendo fichas dentro del poder. Pero, ¿qué tan firme es su posición? ¿Cuál es su futuro inmediato de uno de los hombres más poderosos y controvertidos del chavismo? Se lo preguntamos a Casto Ocando, periodista de investigación.
Yamín, yo creo que el tema de Diosdado obviamente continúa siendo un objetivo prioritario para Estados Unidos, pero en este momento Estados Unidos está más interesado en mantener una cierta tranquilidad, evitar el caos, tratar de avanzar más en lo que se ha planteado por ahora, son las reformas económicas que apenas están comenzando. Y el tema de Diosdado Cabello es un tema, digamos, lo suficientemente caliente como para eh, digamos, enfrentarlo en esta situación. Yo no creo que esté planteado en este momento alguna operación de extracción. Sin embargo, ha ocurrido un proceso muy interesante a lo largo, desde que comenzó este proceso, después del 3 de enero, ha habido una especie de aislamiento, de debilitamiento de las posiciones y de los aliados que ha tenido Diosdado Cabello. Por ejemplo, con el cambio del Ministerio de la Defensa, parte del alto mando militar que había funcionado hasta ese momento eran personas muy cercanas a Diosdado y a su hermano, José David Cabello. De modo que ya no tienen esa preeminencia que tenían antes en la Fuerza Armada, eso es importante. Luego la administración, el propio interinato ha suspendido el financiamiento a más de una decena de organizaciones, digamos, fundaciones que eran utilizadas para financiar ciertos operadores colectivos, activistas vinculados también a Diosdado Cabello. Y luego parte de las decisiones que está tomando Delcy están siendo directamente, o sea, es parte de las instrucciones que está siguiendo desde Washington, en la cual no está incorporado básicamente Diosdado Cabello. Diosdado Cabello en este momento es básicamente una persona que está al margen de las decisiones fundamentales, aunque no puede negarse que todavía sigue concentrando, digamos, un poder porque controla una parte importante de los cuerpos represivos. Hay grupos del SEBIN, por ejemplo, vinculados a personas como Alexander Granco Arteaga, el que llamaban el torturador en jefe de Maduro, que por cierto ahora está también sometido a una enorme presión por parte de Estados Unidos. Entonces yo creo que la estrategia de Estados Unidos es poco a poco ir desarmando la estructura, ir avanzando en estas estrategias prioritarias económicas, pero al mismo tiempo tratando de desactivar estas estructuras de poder que definitivamente están muy debilitadas. Además que toda esta, lo que ha sido, digamos, la posición de Delcy Rodríguez de básicamente someterse sin ningún tipo de oposición a los dictados desde Washington, ha generado una gran fractura, una gran fricción dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que la ha criticado. Hay sectores radicales que están viendo esto como una, digamos, una acción contraria a lo que ellos llaman el legado de Chávez, antiimperialista, etcétera. Es decir, que en general Estados Unidos está obviamente debilitando, fraccionando, desmantelando en cámara lenta. Y sin embargo, esto no significa que Estados Unidos no le esté poniendo el ojo, no le esté poniendo la vigilancia. Recordemos que hay estructuras ahora en la Embajada de Estados Unidos operando de diferentes agencias que están enfocadas también en Diosdado Cabello y la estructura que maneja del crimen. Está, por supuesto, la CIA, la DEA, está el FBI, Homeland Security, que también tiene investigaciones abiertas contra Diosdado Cabello. Y, por otro lado, las redes de narcotráfico siguen siendo un problema todavía que no se ha resuelto. Claro, has tocado un punto importante y es que también el secretario de Seguridad hablaba de que la lucha contra los cárteles continuaba. A pesar de esa disminución, pues los venezolanos sienten que la presencia de Diosdado Cabello en el poder sigue siendo fuerte. Entonces, ¿cómo hacerle entender a las personas que no es la prioridad, pero para el venezolano sí, mientras Diosdado mantiene un poder comunicacional que, según él, hace días aparentemente llegaba a su final? ¿Cuál es la lectura para que la gente lo entienda mejor, la cotidianidad? Mira, hace algunas semanas atrás se hablaba de que básicamente Trump estaba rendido a los pies de Delcy Rodríguez y ha resultado totalmente lo contrario. Es decir, por ejemplo, hay una revelación importante de cómo se manejan estos mecanismos de transmisión de instrucciones desde Washington a través de un personaje muy importante que se llama Mauricio Claver Carone. Esta persona está ejerciendo un control estricto, está pasando, digamos, la relación de una relación de llegar a algún tipo de acuerdos a básicamente transmitir
instrucciones que tienen que ejecutarse sin ningún tipo de tardanza incluso. Y esto, o sea, la fortaleza de Diosdado Cabello deriva del hecho de que podía antes tener influencia en la Fuerza Armada, cosa que no está ocurriendo, además que hay una Fuerza Armada completamente disminuida. El hecho de que él tomara decisiones, todavía sigue controlando a través de su hermano el organismo que se llama el recaudador de impuestos en Venezuela, que se llama el CENIAT. El CENIAT por lo general recauda una cifra estimada en 4.000 millones de dólares al año que tiene que, por supuesto, distribuirse, entregarse al Tesoro Nacional. Pero esa es, digamos, una de las muy pocas instancias que queda. Yo creo que Diosdado ha habido conversaciones desde el principio. La administración Trump le envió, digamos, emisarios, incluso se habla de emisarios colombianos que fueron a Caracas a hablar con él. Yo O sea, lo personalmente hablé con tranquilizaron. uno. ¿Y los colectivos? No los tranquilizaron, le amenazaron, le dijeron, si haces ruido, entonces vamos a acelerar el plan para capturarte. Y le están ofreciendo, igual que a Maduro, la posibilidad de que se vaya a un tercer país y le van a suspender, digamos, cualquier tipo de investigación criminal que lleve a su captura. Es decir, pero en este momento, y los colectivos, por supuesto, mira, los colectivos, Ujú. desde el punto de vista estratégico, los colectivos no representan una amenaza real para Estados Unidos. O sea, es un ejército que se enfocó fundamentalmente en tareas de amenaza y de amedrentamiento y de represión interna, pero en este esquema de predominio de Estados Unidos con una superioridad, digamos, militar, tecnológica, los colectivos realmente no preocupan a Estados Unidos. Se enfriaron también como amenaza para la colectividad, que era básicamente lo que utilizaba Diosdado. Exactamente. Y no solamente eso, sino también incluso la acción represiva de organismos mejor entrenados, digamos, que los colectivos, como el SEBIN, por ejemplo, la DIGESIM, que es la Dirección de Contrainteligencia Militar, ha disminuido. Ahorita hay mucha más protestas porque sigue habiendo, por supuesto, una estructura, un aparato de seguridad represivo, pero el problema es que hasta qué punto esto puede resultar en un elemento desestabilizador. Yo creo que esa capacidad la tienen mucho menos. Yo creo que Diosdado está bastante debilitado, pero esto, repito, no significa que van a salir, o sea, sigue Ya. habiendo una acusación criminal que no se puede revertir, ¿no? Hay varias acusaciones en las cuales Diosdado Cabello está en el centro de esas acusaciones y esto eventualmente tiene que tener consecuencias, ¿no? Sobre todo cuando ya vayamos a la etapa, lo que se llama la etapa de transición a la democracia. Claro, pero tú me estás diciendo, confirmando que él está negociando y que irse a un tercer país, por supuesto, va a caldear los ánimos de la población venezolana, quien quiere verlo igual que Maduro tras las rejas. Pero Pero no es esto es que una concesión de la justicia de los Estados Unidos. no es una concesión, es simplemente una Ok. manera pragmática de resolver ese tema, ¿no? Y le están dando la oportunidad. La misma propuesta que le hicieron a Maduro. A Maduro le dijeron, te podemos garantizar seguridad si te vas a un tercer país, podemos llegar a un convenio, te podemos firmar que no vas a ser perseguido, puedes vivir con incluso parte de la fortuna que te robaste. Maduro no aceptó ese esquema. Diosdado se le está haciendo la misma oferta, aparentemente no está aceptando, o él ha dicho Ujú. públicamente que él no está negociando, cosa que no es verdad. Hay, por supuesto, un mensaje que se le ha transmitido, se le ha enviado varios emisarios, pero eventualmente, pero por ahora no veo que eso sea un tema, digamos, Prioritario. prioritario o urgente para Estados Unidos, sobre todo porque Diosdado Cabello efectivamente está colaborando. Es decir, Diosdado Cabello ha cambiado completamente su discurso. Al contrario, ahora está tratando de explicar la sumisión de Delcy a su público interno, que es el chavismo radical duro, que él ha personificado durante muchos años, y ha llegado por ejemplo, cuando tuvo que explicar las razones por las cuales deportaron a Alex Saab, básicamente no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Dijo que Alex Saab había falsificado una identidad increíble, ¿no? Increíble, siendo él el ministro de Interior y Justicia, ¿cómo se te pasa esa bola, no? Por ejemplo. Pero además toda la estrategia de poner a Alex Saab como diplomático venezolano que había que regresar, o sea, todo eso se montó sobre la idea de que
si tenía cédula falsa, pero es una historia que nadie se la cree, ¿no? El punto es que mostró una debilidad tremenda por parte de Diosdado que, repito, ha estado pasando este papel explicativo de la sumisión. Es decir, está diciendo, mira, nos estamos arrodillando porque esto es, y comienzan a decir estratégicamente, etcétera. Pero la posición de Diosdado ya no es la misma de hace 4 meses ni siquiera hace un año. Es una posición mucho menos activa, ¿no? Y muy vigilada por Estados Unidos. Y eventualmente esto va a tener una solución. Pero lo mismo pasa con Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez también tiene acusaciones criminales. Hoy se acaba de revelar, por ejemplo, que la administración Trump quiere aguantar los perros de presa del departamento desde la Fiscalía de Estados Unidos que están asediando básicamente a Delcy Rodríguez para decirle, bueno, no queremos dañar la relación que tenemos hasta ahora, que es maravillosa para Estados Unidos porque ella está cumpliendo exactamente con todo lo que le están diciendo sin oponer resistencia. Pero esto no significa que vayan a desaparecer esas alegaciones, porque además se trata de delitos que son extremadamente graves y en el caso de Diosdado todavía incluso mayor, porque hay vinculaciones con los carteles de narcotráfico en Colombia, en México, el tema del contrabando de oro, el tema del lavado de dinero masivo, pero sobre todo el narcotráfico, y esto es un tema que Estados Unidos, o sea que es muy difícil. Lo que pasa es que estratégicamente Estados Unidos está viendo esto como algo muy pragmático. Estados Unidos quiere exhibir a Venezuela como un éxito. Quiere, sobre todo de cara a las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre en Estados Unidos, quiere decir, tenemos bajo control Venezuela, los venezolanos están contentos, ¿no? Un poco exageradas ciertas afirmaciones que ha hecho Trump, todo está maravilloso, cosa que no es verdad, pero ellos están tratando le están hablando, la administración Trump, cuando habla de Venezuela, al electorado norteamericano, hay que entender eso también, pero esto no significa que todas las cosas ahora van a desaparecer por arte de magia. Tarde o temprano, Diosdado Cabello tendría que pagar ante la justicia de los Estados Unidos, pero todo apunta a que va a negociar. Mira, el caso de Diosdado Cabello es un caso, digamos, inevitable, es un criminal, es una persona acusada en cortes federales, hay una serie de testigos, hay evidencia reunida por años por varias agencias, hay delitos que tienen que ver con narcotráfico, con lavado de dinero, hay delitos que ya se cometieron, que no prescriben para la justicia de Estados Unidos. Es decir, eventualmente esto tiene que avanzar. Solo que en este momento la administración Trump dice, no nos conviene agitar ese avispero todavía de Diosdado Cabello, porque hasta ahora él ha estado cumpliendo también con las instrucciones, al igual que Delcy. Es que Diosdado toda su vida ha vivido, tiene tantos enemigos que vive con un aparato de seguridad a su alrededor, guardaespaldas, muchos de los cuales, por cierto, se han escapado de Venezuela y muchos de ellos están actuando ahora como testigos protegidos. De modo que en un tercer país le sería complicado a Diosdado Cabello mantener el mismo nivel de seguridad que tendría en Venezuela. Para mí es una incógnita todavía cuál va a ser el futuro de Diosdado Cabello, pero yo no preveo que pueda ser un destino, digamos, agradable como para retirarse en una finca de Venezuela sin ningún problema. Ya para finalizar, entonces Diosdado Cabello, en tu opinión, la está pasando muy mal. Mira, Diosdado Cabello ya no es el hombre poderoso que era antes, es una persona... mira, Delcy Rodríguez nunca tuvo una relación fluida, buena relación con Diosdado Cabello, parte de estas divisiones que había en el régimen. Estaba el grupo de Nicolás Maduro, que ahora está, por supuesto, completamente desplazado. Estaba el grupo de Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y el grupo de los hermanos Rodríguez. De modo que en este momento lo que se está imponiendo es el control del poder por parte de los hermanos Rodríguez, desplazando parte del poder de Diosdado Cabello. Y Diosdado Cabello tiene además un problema adicional, porque recordemos, cuando Maduro nombra a Alex Saab como ministro de Producción, la segunda persona de a bordo en esa responsabilidad de Alex Saab, que tenía que ver, por cierto, con inversiones, ¿no? Y básicamente cómo bypassear las sanciones de Estados Unidos, moviendo dinero por aquí y por allá en el sistema financiero internacional. La persona que estaba a cargo, la segunda persona a cargo de ese ministerio era Daniela Cabello, hija de Diosdado Cabello. De modo que pudiera también ser
parte de la cooperación a la cual ahora muy probablemente se va a acoger Alex Saab para enfrentar las acusaciones que tiene aquí en Miami. Puede incluir también a Daniela Cabello, otro elemento más, porque sin duda, cuando digamos una persona de alto calibre como Alex Saab, que se piensa que tiene información fundamental, importante, secreta, confidencial sobre las acciones del régimen, no es solamente con respecto a Nicolás Maduro o a Cilia Flores, también es con el respecto a Delcy Rodríguez, ¿no? Es parte de porque acuérdense que Alex Saab manejó también operaciones petroleras cuando Delcy era la autoridad petrolera en Venezuela, y además también con Diosdado Cabello. Sabemos que ha habido reuniones en las cuales ha participado Daniela Cabello en este diseño de creación de empresas de fachada para, repito, esconder el dinero, moverlo para evitar las sanciones de Estados Unidos. O sea, hay una serie ya de delitos importantes que pudieran salir a relucir y que le pondrían sin duda mucho más presión y mucho más condicionamientos a Diosdado Cabello que los que tiene hasta ahora. Cambiamos de tema. La Fuerza Armada venezolana desplegó un amplio operativo en el sur del estado Bolívar, una de las zonas mineras más importantes del país. Helicópteros militares, movimientos de tropas y reportes de enfrentamientos han generado tensión en comunidades cercanas al arco minero, un territorio históricamente marcado por la presencia de grupos armados y organizaciones criminales. Organizaciones no gubernamentales reportaron que las operaciones se concentran en sectores como Las Brisas, Las Cristinas y Las Claritas, donde la actividad minera ha estado durante años bajo influencia de bandas armadas conocidas como sindicatos. Según SOS Orinoco, el despliegue incluye helicópteros artillados y acciones dirigidas contra líderes que operan en la zona minera. Además de los sobrevuelos militares, habitantes y medios regionales informaron sobre detonaciones, movimientos de personas y una fuerte presencia de efectivos de seguridad en distintos puntos del municipio Sifontes. Las autoridades locales incluso suspendieron temporalmente el transporte público en algunas áreas como medida preventiva. Hasta el momento, el gobierno no ha ofrecido una versión oficial sobre el alcance de la operación. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos solicitaron supervisión y transparencia ante los riesgos que este tipo de acciones representan para la población civil que habita en la región. El operativo ocurre en una zona estratégica por sus enormes reservas de oro y otros minerales, en momentos en que las autoridades impulsan cambios en el sector minero para facilitar la participación de inversionistas extranjeros. Analistas y organizaciones señalan que el control territorial de estas áreas sigue siendo un factor clave en la disputa por los recursos del sur venezolano. Durante años, millones de migrantes han enviado dinero a sus familias a través de sistemas informales, enfrentando incertidumbre y riesgos en cada transferencia. Lina Lamprea nos trae la historia de una mujer que vivió ese problema en carne propia y decidió convertirlo en una solución para miles de personas. ¿Qué haría usted si tuviera que entregarle parte de su salario a un desconocido y esperar semanas para saber si llegó a manos de su familia? Durante años, para miles de migrantes latinoamericanos, esa fue la única forma de enviar dinero a casa. Esta es la historia de una mujer que conoció ese problema desde niña y decidió intentar resolverlo. Sí, yo nací de hecho en Medellín y cuando tenía 4 años mis padres se mudaron a Venezuela y me crié en Venezuela. Pero realmente yo creo que no fue sino hasta salir de Venezuela que me di cuenta de que una nacionalidad no define quién yo soy. Millones de migrantes hacen el mismo ritual. Trabajan lejos de casa, ahorran una parte de sus ingresos y envían dinero a quienes quedaron atrás. Para muchos es una transferencia, para otros es la diferencia entre comer o no comer. Pero detrás de cada remesa hay una historia.
Y la de Atilana Piñón comenzó mucho antes de fundar una empresa. Como el calor familiar han estado súper presentes en mí. Luego también como el apoyo de la comunidad, por lo menos cuando nosotros nos mudamos. Yo era muy pequeña, pero me mudé varias veces de casa y siempre los vecinos como llegaban a saludar, a decir si necesitábamos algo, a ponerse la orden. Y yo creo que eso generó en mí como la sensación y ese sentido de pertenencia y creación de comunidad, ¿no? Y es lo que justamente hoy nosotros buscamos con Retorna, la creación de comunidades migrantes y el apoyo de esas comunidades migrantes. Atilana creció entre Colombia y Venezuela. Su infancia estuvo marcado por algo que hoy define la filosofía de su empresa, la construcción de comunidad. Pero también fue testigo de un fenómeno que durante décadas ha acompañado a millones de familias latinoamericanas, el envío de remesas. Cuando yo era muy pequeña, yo recuerdo que nosotros una vez al mes, mi papá, mi mamá y yo íbamos a una tienda en el centro de Caracas a entregar un dinero para que esa persona llevara el dinero a Colombia. Era un agente informal, o sea, realmente no había ningún esquema bancario por detrás, sino era una persona que tú le dabas el dinero y por tierra llevaba el carro, en carro hasta Medellín, que era el caso donde estaba mi familia. Era una época en la que enviar dinero significaba confiar. Confiar en un desconocido, confiar en que el dinero llegaría y esperar durante semanas una llamada que confirmara que todo había salido bien. Siempre había como esa incertidumbre de cuánto tiempo va a tardar, ¿será que llega, será que no llega? Y siempre un par de semanas después llamábamos para confirmar si había llegado el dinero. Años después la historia se repetiría, pero ahora desde el otro lado. En 2017 Atilana se mudó a Chile y tuvo que comenzar a enviar dinero a sus padres. Esperaba encontrar un sistema moderno, pero lamentablemente la realidad fue otra. No era tan arcaico como ir a una tienda y esperar unas semanas hasta que llegara, pero en algunos casos, sí, tú ibas a una tienda, a una panadería, y que tiene un cartel en papel que dice se envía dinero a Venezuela, o mandas a través de un WhatsApp de alguien que no conoces. La tecnología había revolucionado prácticamente todo: el transporte, las compras, la comunicación. Pero para millones de migrantes latinoamericanos mover dinero seguía dependiendo de mecanismos informales. O sea, las cosas como que no han cambiado, sigue siendo informal y por eso hoy existe Retorna, para darle formalidad a las remesas. Y fue ahí donde nació una idea, no como negocio, sino como solución personal. Y de hecho yo empecé haciéndolo solo para mí. Yo agarraba y yo compraba criptomonedas y las vendía compraba las criptomonedas en Chile, las vendía en Venezuela y con eso hacía la remesa. Lo que comenzó como una necesidad propia empezó a llamar la atención de amigos y familiares. Después llegaron los amigos de los amigos y finalmente una pregunta inevitable: ¿podría convertirse en una empresa? Fue con el tiempo que amigos y familiares se me acercaron y me pidieron ayuda y dije, bueno, aquí creo que hay una oportunidad de poder efectivamente ayudar a más gente. Los primeros pasos fueron modestos: un trabajo de día, un emprendimiento de noche y una apuesta financiada con sus propios ahorros. Gran parte de mi ingreso y de mi sueldo yo lo utilicé como una inversión para construir y desarrollar lo que es Retorna hoy en día. Contraté a un par de desarrolladores que de hecho al día de hoy siguen trabajando en Retorna para que pusieran la aplicación al mercado y en paralelo, mientras ellos desarrollaban, me encargué de buscar alianzas con instituciones financieras que nos ayudaran como a estructurar toda la parte regulatoria y a garantizar que el dinero realmente viajara seguro. Como ocurre con muchas startups, los obstáculos aparecieron rápidamente. La falta de capital, la desconfianza de inversionistas y una pregunta recurrente: ¿cómo demostrar que una idea funciona si nadie quiere financiarla? Dicen, no, nosotros invertimos en etapas tempranas, porque al final tú necesitas capital para poder hacer una empresa y que sea por lo menos sustentable a largo tiempo, pero a veces te dicen, bueno, no, hasta que no tengas tracción, no te podemos fondear. La situación cambió gracias al apoyo del ecosistema chileno de emprendimiento, pero cuando el proyecto apenas comenzaba a despegar, llegó una nueva amenaza: la pandemia. El trabajar de lunes a lunes. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos, a los 3 meses vino la pandemia y no teníamos equipos, entonces yo trabajaba de lunes a lunes y a veces me despertaba y decía, bueno, ¿qué día es hoy? ¿Hoy me toca ser contadora o me toca hacer atención al cliente? Los sacrificios fueron personales y profesionales.
Horas de sueño, tiempo con amigos, cambios constantes de país, todo para hacer crecer una idea. Mudando de país, me mudé a Colombia, me mudé a España, ahora estoy en Inglaterra. En un mercado históricamente dominado por la informalidad, el principal reto no era tecnológico, era emocional, la confianza. Cuando nosotros tenemos un nuevo cliente, siempre mandan como el monto más pequeño por si acaso no llega, porque hay mucha gente que a través de WhatsApp se ofrecen una tasa de cambio buenísima, dicen que el dinero llega inmediato y en el momento que tú haces el pago te bloquean. Porque detrás de cada transferencia existe un miedo aprendido, el miedo a perder dinero, el miedo al fraude, el miedo a confiar. Entonces, claro, existe ese trauma colectivo de que no sabes si el dinero realmente va a llegar porque no es una institución financiera, no es una empresa que tienes como a quién quejarte, a quién demandar si algo pasa, sencillamente una persona que no conoces que un día desapareció con tu dinero. Hoy Retorna opera en varios países y cuenta con más de un centenar de trabajadores. Pero la misión sigue siendo la misma, eliminar la incertidumbre que durante años acompañó a las remesas. Partí yo sola, luego éramos 4, hoy es una empresa de más de 125 personas, entonces ha sido también un proceso súper bonito, como ver cómo personas llegan, cómo las personas se desarrollan, pero que siguen estando conectadas con la misión y el propósito de Retorna. Lo que comenzó como una solución para enviar dinero a su propia familia, terminó convirtiéndose en una empresa que opera en varios países y procesa miles de transacciones. Pero detrás de ese crecimiento sigue estando la misma pregunta que acompañó a Tilana durante sus primeros años. ¿Cómo hacer que el dinero llegue de forma segura a quienes más lo necesitan? Yo diría que la compañía hoy es completamente diferente a lo que fue hace una semana y es completamente diferente a lo que va a ser la semana que viene. Siempre va a ser para mejor en agregando nuevos procesos, ciberseguridad, regulación. Y mientras esa respuesta sigue evolucionando, también lo hará la historia que comenzó hace años, cuando una migrante intentó resolver un problema que conocía demasiado bien. Durante décadas, el Miss Venezuela fue una de las instituciones más reconocidas del país. Sus coronas internacionales, sus figuras mediáticas y su impacto cultural lo convirtieron en mucho más que un concurso de belleza. Pero en 2018, una combinación de denuncias, investigaciones periodísticas, renuncias y decisiones judiciales desencadenó la mayor crisis de su historia reciente. En 2018 ocurrió algo que parecía imposible. El concurso de belleza más importante de Venezuela, una institución que durante décadas había sobrevivido a crisis económicas, cambios políticos y transformaciones sociales, quedó paralizado. Detrás de la decisión habían denuncias, investigaciones periodísticas, renuncias y una batalla judicial que terminó sacudiendo los cimientos de Miss Venezuela. Durante décadas, el Miss Venezuela fue mucho más que un concurso de belleza. Cada año, millones de personas seguían la elección de una nueva reina como si se tratara realmente de un acontecimiento nacional. Las candidatas se convertían en figuras públicas incluso antes de competir, y las coronas obtenidas por Venezuela en certámenes internacionales ayudaron a construir la imagen de una potencia mundial de los reinados. Detrás de los vestidos, las pasarelas y las transmisiones de televisión existe una organización que había logrado convertir la preparación de Misses en una industria reconocida dentro y fuera del país. Una serie de denuncias, investigaciones periodísticas y procesos judiciales terminaron sacudiendo los cimientos del certamen más importante de belleza de Venezuela. Para entender lo que ocurrió es necesario retroceder algunos años. Mientras Venezuela atravesaba una crisis económica cada vez más severa, participar en el Miss Venezuela seguía exigiendo una preparación costosa, vestuario, tratamientos estéticos, entrenamiento físico, clases de oratoria, maquillaje y traslados representaban gastos difíciles de asumir para muchos aspirantes. En ese contexto comenzó a ganar relevancia una figura que desde hacía tiempo existía alrededor de los concursos de belleza: los patrocinantes o benefactores, personas con recursos económicos que apoyaban la carrera de determinadas candidatas. Durante años, la existencia de esos patrocinadores fue vista como parte de una práctica conocida dentro del mundo de los certámenes. Sin embargo, a medida que la situación económica del país empeoraba, empezaron a surgir cuestionamientos sobre quiénes eran algunos de esos benefactores y cuáles eran las condiciones detrás de ciertos apoyos financieros. Con el paso de los años comenzaron a salir relatos que empezaron a cambiar el imaginario del público. Algunas ex participantes empezaron a hablar y a dar testimonios que, según ellos, iban más allá de la preparación habitual de un certamen de belleza. Sus testimonios no siempre coincidían en detalles, pero sí en un punto en común:
la existencia de un entorno donde la búsqueda de apoyo económico podía derivar en relaciones ambiguas con ciertos patrocinadores. Investigaciones periodísticas comenzaron a recoger esos relatos y a cruzarlos con información sobre empresarios, intermediarios y figuras vinculadas al financiamiento de candidatas. En esos reportes aparecieron señalamientos sobre posibles intercambios de favores, presiones indirectas y dinámicas de poder que habrían existido en algunos entornos asociados al concurso. En paralelo se mencionaban nombres relacionados con el ecosistema Miss Venezuela, además relaciones de patrocinadores y aspirantes. No se trataba de afirmaciones judicialmente probadas, sino de un conjunto de denuncias, testimonios y reconstrucciones periodísticas que comenzaron a circular en fuerza en medios y redes sociales. La palabra corrupción empezó a aparecer en el debate público para describir un sistema más amplio, no necesariamente limitado a una sola práctica, sino a la forma en que el dinero, la influencia y la exposición mediática podían cruzarse en el camino de algunas participantes. Sin embargo, dentro de ese mismo debate, la organización no reconoció la existencia de una estructura que respaldara esas acusaciones. Muchas de las afirmaciones quedaron en el terreno de lo denunciado, investigado o discutido públicamente, sin una resolución judicial. La situación alcanzó un nuevo nivel cuando la organización Miss Venezuela anunció la suspensión temporal de sus actividades. La decisión sorprendió a buena parte del público. Durante años, el certamen había logrado atravesar cambios políticos, crisis económicas y transformaciones sociales sin interrumpir su funcionamiento. Sin embargo, esta vez la magnitud de las denuncias obligó a una pausa institucional. La organización informó que se abriría un proceso interno de revisión y evaluación. El objetivo era analizar procedimientos y revisar aspectos relacionados con la selección y preparación de candidatos. Aunque el comunicado evitaba entrar en detalles sobre acusaciones específicas, el mensaje dejaba claro que el concurso atravesaba un momento excepcional. En medio de ese escenario ocurrió uno de los acontecimientos más significativos de la crisis. Osmael Sousa, considerado durante décadas el arquitecto de gran parte de los éxitos internacionales del certamen, anunció su salida de la organización. Su nombre había estado ligado al concurso durante más de 30 años. Bajo su dirección, Venezuela acumuló coronas internacionales y consolidó una reputación difícil de igualar en el mundo de los concursos de belleza. La salida de Sousa marcó el final de una era. No se trataba solo de una renuncia de un directivo, sino el cierre simbólico del funcionamiento del certamen durante generaciones. Mientras la organización intentaba responder a la crisis y reorganizar sus estructuras, otro conflicto comenzó a desarrollarse por una vía completamente distinta. Esta vez no se trataba de denuncias periodísticas ni de cuestionamientos sobre patrocinadores. El problema llegaría desde los tribunales. La protagonista de esta nueva controversia era Veruska Hubisavljevic, quien había sido designada como representante venezolana para el concurso Miss Mundo. Según su versión, la organización incumplió compromisos relacionados con su participación internacional. La disputa derivó en acciones legales que rápidamente captaron atención pública. Lo que inicialmente parecía un desacuerdo administrativo terminó escalando. Un tribunal venezolano emitió una medida cautelar que suspendía Miss Venezuela edición 2018. Por primera vez en muchos años, el concurso quedaba suspendido por una orden judicial. La suspensión generó una situación inédita. La organización ya enfrentaba una crisis reputacional derivada de las denuncias y las investigaciones periodísticas. Ahora debía enfrentar también una batalla legal que impedía la realización normal del certamen. La suspensión generó una situación inédita. La organización ya enfrentaba una crisis reputacional derivada de las denuncias y las investigaciones periodísticas. Ahora debía enfrentar también una batalla legal que impedía la realización normal del certamen. Lo que comenzó como una revisión interna se había transformado en una tormenta institucional de múltiples frentes. Durante meses, la incertidumbre rodeó el concurso. La dirección de la organización entró en un proceso de reestructuración de normas y procedimientos. La conducción pasó a manos de un nuevo equipo conformado por ex reinas y personajes históricamente vinculados al certamen. El objetivo era reconstruir la confianza pública y restablecer mecanismos que lo salvaran de la crisis generada por todo lo que estaba pasando. Los cambios incluyeron modificaciones en los procesos de selección, nuevas normas internas y una revisión de prácticas que durante años habían sido consideradas habituales dentro de la organización. La intención era presentar una nueva etapa para el concurso, una etapa marcada por mayores controles y una estructura diferente a la que había predominado durante décadas. Mientras tanto, las investigaciones periodísticas continuaban siendo objeto de debate. Algunas denuncias permanecieron en el terreno de los testimonios y señalamientos públicos. Otras generaron discusiones más amplias sobre las relaciones entre poder económico, influencia y concurso de belleza. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de las acusaciones que ocuparon titulares no derivaron en procesos judiciales ampliamente conocidos ni en condenas que permitieran
establecer responsabilidades definitivas sobre los hechos denunciados. Esa diferencia entre denuncia, investigación periodística y resultado judicial se convirtió en una de las cosas más controversiales de toda esta historia. Por un lado, los reportajes revelaron testimonios y patrones que llevaron a investigar profundamente lo que estaba sucediendo. Por otro lado, la ausencia de conclusiones judiciales dejó más preguntas que respuestas. Lo que sí quedó claro fue el impacto que la crisis tuvo sobre una institución considerada durante décadas como un símbolo nacional. El Miss Venezuela sobrevivió al escándalo, pero lo hizo transformándose. La organización que emergió después de 2018 ya no era exactamente la misma que había dominado el universo de los concursos de belleza durante buena parte del siglo XX y comienzos del siglo XXI. La historia del escándalo de 2018 no es únicamente la historia de unas denuncias o una suspensión judicial, también es la historia de una institución enfrentándose a cuestionamientos que venían acumulándose desde hace varios años. Es la historia de cómo un certamen acostumbrado a exhibir perfección en pantalla tuvo que mirar hacia adentro en medio de una crisis pública sin precedentes. Porque al final, más allá de las coronas, las bandas y los escenarios iluminados, 2018 marcó un punto de inflexión para el Miss Venezuela. Un año en el que las luces del espectáculo dejaron paso a las preguntas sobre el funcionamiento de una de las organizaciones más influyentes de la cultura popular venezolana. Un año que cambió para siempre la conversación sobre el concurso y que todavía hoy sigue siendo una referencia obligada cuando se habla de las reinas en Venezuela. Años después, el Miss Venezuela continúa celebrándose y sigue siendo una referencia dentro de los concursos de belleza internacionales. Sin embargo, la crisis de 2018 marcó un antes y un después en su historia. La humanidad ya tiene fecha final. Esta es una teoría científica rescatada por la inteligencia artificial y ha vuelto a encender el debate sobre un supuesto fin del mundo en el 2026. David Díaz nos lleva a comprender qué hay más allá del fin del mundo. ¿Qué haría usted si le dijeran que el fin del mundo tiene fecha? Han existido muchos videntes que dicen saber cuándo será el fin de los tiempos, pero ahora una predicción matemática apoyada por la IA asegura que el planeta Tierra llegará a su fin en el 2026. La teoría ha vuelto a viralizarse en redes sociales, generando miedo, debates y todo tipo de especulaciones. ¿Pero realmente existe una investigación científica que predice el fin del mundo para esa fecha? Aquí le contamos qué es verdad y qué no. Esta predicción, a diferencia de otras, ha llamado particularmente la atención por venir del mundo científico. Corría el año 1960. El mundo acababa de superar los 3.000 millones de habitantes. La medicina avanzaba rápidamente, la mortalidad infantil disminuía y la población humana crecía a una velocidad nunca antes vista en la historia. Ante ese escenario, el físico austríaco Heinz von Förster, junto con los investigadores Patricia Mora y Lawrence Amiot, decidió analizar una pregunta aparentemente sencilla. ¿Qué ocurriría si la población mundial seguía creciendo al mismo ritmo? Para responderla, iniciaron una investigación que décadas después sería revivida por la inteligencia artificial. Estudiaron datos demográficos recopilados durante siglos y desarrollaron un modelo matemático que proyectaba esa tendencia hacia el futuro. Los resultados fueron sorprendentes. Según sus cálculos, el crecimiento de la población no era lineal. Eso quiere decir que no avanzaba de forma gradual y constante. Parecía acelerarse cada vez más como una bola de nieve que rueda colina abajo. Cuando extendieron esa curva hacia adelante, encontraron algo inquietante. La población mundial parecía dirigirse hacia un punto en el que el crecimiento parecía prácticamente infinito. Y aunque para la mayoría de nosotros esto podría pasar como una curiosidad, en matemáticas ese momento se conoce como una singularidad, algo único. El modelo marcó ese punto en una fecha muy concreta, el 13 de noviembre de 2026. Los propios investigadores bautizaron ese momento como el Día del Juicio Final. Ese nombre, aunque solo pretendía llamar la atención sobre el problema, terminaría persiguiendo al estudio durante décadas. Porque cuando la investigación llegó a los medios de comunicación, muchos interpretaron que los científicos estaban anunciando el fin de la humanidad, aunque nunca fue dicho puntualmente. El estudio no hablaba de asteroides, guerras nucleares, catástrofes naturales, ni mucho menos de una destrucción repentina del planeta. Lo que intentaban demostrar era algo mucho más simple, que ningún sistema puede crecer para siempre. Si la población aumentaba indefinidamente en un planeta con recursos limitados, tarde o temprano se alcanzaría un límite, y era precisamente ese límite lo que reflejaba la famosa fecha de 2026. Con el paso de los años, algunas voces en la comunidad científica aseguraron que la predicción no era del todo imposible, e incluso que los números no mienten. Así que entonces, ¿estamos viviendo los últimos meses como especie? Por supuesto, hay mucho más que decir.
En las décadas siguientes a la investigación ocurrió algo que los científicos sabían que podía suceder. Las condiciones cambiaron. La natalidad comenzó a disminuir en numerosos países y la expectativa de vida siguió aumentando, las dinámicas sociales se transformaron y el crecimiento poblacional empezó a desacelerarse. En otras palabras, la humanidad cambió de rumbo. Aunque las matemáticas mostraban un rumbo claro y una predicción lógica, en la práctica las cosas cambiaron y cuando una tendencia cambia, también cambian las predicciones construidas sobre ella. Y aunque parecía que el tema por fin podría olvidarse, la teoría recibió una segunda vida gracias a la inteligencia artificial. Usuarios de Internet redescubrieron esta predicción y decidieron cruzarla, como no podía ser de otra forma, con la inteligencia artificial. Las redes sociales se llenaron de respuestas que aseguraban que la predicción era correcta, lo que ocasionó que estadistas y matemáticos dieran su opinión al respecto. Más allá de la polémica, es necesario dejar claro que la comunidad científica a día de hoy tiene un consenso al respecto. La predicción ya no es válida. La respuesta tiene que ver con una de las reglas más importantes de cualquier modelo matemático. Un modelo es tan bueno como las condiciones sobre las que fue construido. Pensemos por un momento en el pronóstico del clima. Si hoy todas las señales indican lluvia para mañana, los meteorólogos pueden hacer una predicción bastante confiable. Pero si durante la noche aparece un sistema atmosférico inesperado, el resultado puede cambiar por completo. Con las proyecciones demográficas ocurre algo parecido. El estudio de Von Foster partía de una idea sencilla, que la población mundial continuaría creciendo al mismo ritmo acelerado que había mostrado durante siglos anteriores, y durante algún tiempo parecía que eso iba a suceder. La población pasó de 1.000 millones de personas alrededor del año 1800 a más de 3.000 millones en apenas siglo y medio. Era un crecimiento extraordinario. Sin embargo, mientras los científicos observaban las cifras, la sociedad comenzaba a transformarse. La urbanización avanzó, la educación se expandió, las mujeres obtuvieron un mayor acceso a la educación superior y al mercado laboral, los métodos anticonceptivos se hicieron más accesibles y las familias comenzaron a tener menos hijos. Poco a poco el crecimiento poblacional empezó a desacelerarse, algo que los demógrafos conocen como la transición demográfica. Es un fenómeno que ya ha ocurrido en gran parte de Europa, América del Norte y varias regiones de Asia. A medida que una sociedad se desarrolla, las tasas de natalidad suelen disminuir. Por eso, aunque la población mundial sigue aumentando, ya no lo hace a la velocidad que preocupaba a los investigadores en 1960. De hecho, algunos expertos creen que durante este siglo, la población mundial alcanzará un máximo de 10.300 millones de personas en la década de 2080 y posteriormente comenzará a estabilizarse o incluso disminuir cerca al año 2100. Es decir, la curva que parecía dirigirse hacia una explosión infinita terminó doblándose y cuando la curva cambió, también cambió el resultado. Por eso, la famosa fecha del 13 de noviembre de 2026 no debe interpretarse como una cuenta regresiva hacia el fin del mundo. Lo que realmente representa es una fotografía matemática de cómo se veía el futuro desde la perspectiva de los años 60. Una fotografía basada en información real, pero también limitada por el conocimiento disponible en aquella época. Pero entonces, ¿por qué la IA dio la razón a la teoría cuando se lo preguntaron? Los modelos de IA aprendieron de enormes cantidades de conversaciones humanas. Durante el entrenamiento se refuerza que respondan de forma útil, conversacional y alineada con la intención del usuario. El problema es que a veces ser cooperativo puede acercarse peligrosamente a seguirle la corriente a una persona. Por ejemplo, si alguien pregunta a la IA, creo que la Tierra es hueca, ¿hay alguna posibilidad de que sea cierto? Una respuesta rigurosa sería que no existe evidencia científica que apoye la hipótesis de la Tierra hueca. Pero algunos modelos, especialmente versiones antiguas o mal ajustadas, podrían responder algo como, aunque la comunidad científica no lo acepta, algunas teorías alternativas sugieren que podría haber estructuras internas desconocidas. No está diciendo directamente que sea verdad, pero sí puede dar la impresión de que la idea tiene más respaldo de lo que realmente lo tiene. La inteligencia artificial no lee mentes, pero sí detecta patrones. Si una persona formula preguntas de una manera que revela una preferencia, el modelo puede adaptarse al tono para que, en términos simples, dice lo que el usuario quiere escuchar. Esto se conoce en parte como syncopacy y es algo que los desarrolladores han tratado de eliminar al máximo, pero al menos por ahora se mantiene. La humanidad lleva siglos intentando calcular la fecha de su propio final. Han existido profecías religiosas, predicciones astrológicas, cometas, calendarios antiguos y ahora algoritmos e inteligencias artificiales. Pero hasta el momento todas las fechas del apocalipsis tienen algo en común. Ninguna se ha cumplido. La vida y el universo nos han demostrado en incontables ocasiones que predecir qué va a pasar es un ejercicio interesante y fructífero, pero también increíblemente caótico en estos casos. Y tal vez lo mejor para nuestra especie no es saber cuándo todo terminará, sino cómo podemos hacer lo mejor posible hasta entonces.
Y si el fin del mundo es una incógnita para nosotros hoy, si llegamos al final de esta emisión, agradeciéndole su fidelidad a nuestro canal en YouTube, @VenezuelaAlDía_oficial, al que seguimos invitándole a que se suscriban. También a seguir apoyándonos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. Además, les recuerdo siempre que donde está Venezuela al día. Soy Yasmín América Velasco y los invito a una nueva emisión.